¿Te parece? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, o esta tarde en realidad, este momento en que podemos estar juntos. Oramos por el internet, oramos por la señal, oramos que tu palabra pueda ser oída por mis hermanos, Señor, esta mañana. Oramos que pongas tu mano en esto y que podamos oír lo que tú nos tienes que decir, Señor, esta mañana. Más que cualquier cosa, Señor, que puedas tocar nuestro corazón, Señor, que es lo más importante. Que nuestro corazón pueda estar, Señor, en una posición correcta delante de ti, Señor. Que podamos ser enseñables, Señor. Y gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a estudiar hoy día estos versículos, familia. Vimos la semana pasada nosotros, desde el verso 4 hasta el verso 9, cómo Pablo, ¿cierto?, agradece al Señor por esta iglesia. Vimos que a pesar de los problemas que tiene esta iglesia y de ser derechamente una iglesia carnal y que tiene muchos problemas, Pablo se tomó el tiempo de dar las gracias a Dios por esta iglesia, de agradecer al Señor porque es su iglesia. Y qué importante es eso, qué importante es entender, familia, que tú no vas a encontrar ninguna iglesia perfecta, porque no la hay, Y si la hubiera, entramos nosotros y queda imperfecta, ¿verdad? Ese es el punto. No hay iglesia perfecta, cada iglesia tiene su tema, sus problemas. Lo importante es que siempre estemos en el lugar, en la iglesia local que Dios nos ha llevado a estar. Y eso es súper importante. Si Dios te ha llamado a ser de acá, estar en esta congregación llamada Calvary Chapel Temuco, que sea un lugar donde te dispongas a servir al Señor, dispongas a escuchar la palabra y te dispongas siempre a servir al cuerpo de Cristo. Y eso es lo importante. Y Pablo agradece por estos hermanos porque el Señor los ha bendecido, los ha salvado por su gracia, porque ha sido confirmado el testimonio de Cristo en ellos, porque tienen los dones espirituales. Y es importante agradecer por la iglesia porque también hay cosas buenas, ¿cierto? Ahora, empiezan los problemas ahora. Ya dijimos que esta era una carta correctiva. Es una iglesia en que, si bien Pablo agradece al Señor por ella, bajo ningún punto de vista Pablo aprueba lo que está ocurriendo, ¿ya? Pablo no está aprobando la carnalidad, pero lo que sí hemos visto nosotros, y vimos la semana pasada, que Pablo confía en la obra que el Señor está haciendo en esta iglesia, porque dice que fiel es Dios, dice el verso 9. Fiel es Dios, ¿verdad? Y también el verso 8 decía que Jesucristo, ¿cierto?, iba a confirmar hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, iba a haber una obra en la iglesia de Corinto que el Señor iba a hacer, y esta iglesia tiene que ir creciendo, ¿verdad? Y para allá apunta el apóstol Pablo, a que esta iglesia madure, a que esta iglesia crezca. Y también nosotros, familia. Y creo que es súper importante que nosotros podamos entender en qué punto estamos como cristianos, en qué punto estamos como iglesia, y realmente dejemos la inmadurez o la carnalidad, y a través de este estudio nosotros podemos ahora pasar, ¿cierto?, a ser espirituales. Y el tema es que para ser espirituales hay que recibir la instrucción del Señor. Creo que eso es un punto muy importante, y Pablo, eso es lo que comienza a hacer acá en estos versículos. Pablo comienza a exhortar a la iglesia. Pablo empieza a animar a los hermanos, a corregir a los hermanos, porque Pablo ama a los hermanos, y creo que es importante el punto de entender que como cristianos nosotros necesitamos tener, y esto es muy importante, familia, necesitamos tener un corazón enseñable, un corazón humilde a la exhortación de la palabra de Dios,
y la exhortación de nuestros pastores, de nuestros hermanos en Cristo también. Porque también Dios usa a nuestros hermanos en Cristo para poder exhortarnos a nosotros, para poder a veces corregirnos también. Y creo que es importante tener este corazón, familia, enseñable, humilde, receptivo a la exhortación. Y creo que tengo que hacerme esa pregunta esta mañana antes de comenzar a seguir el estudio. Es si estoy dispuesto a ser exhortado por el Señor. ¿Estás dispuesto a ser exhortado por el Señor? ¿Quieres pasar de ser carnal? ¿Queremos pasar de ser carnal a pasar a ser espirituales? ¿Queremos ese crecimiento? ¿Queremos esa madurez? Tengo que estar dispuesto a ser exhortado. Tengo que estar dispuesto a ser corregido. Tengo que estar dispuesto a oír la palabra de Dios. Tengo que estar dispuesto a prestar atención y mucho oído y sobre todo el corazón abierto a lo que Dios me quiere hablar. Porque podemos recibir la mejor exhortación del mejor hombre de Dios del mundo. Podemos recibir la exhortación del hombre más espiritual de la tierra, como el apóstol Pablo, pero un corazón orgulloso y que no está dispuesto a recibir va siempre a ser infructuoso el consejo de Dios en el corazón de la persona. Dios no va a hacer nada que tú no le dejes hacer. Y creo que eso es súper importante, familia, que nosotros entendamos. Que Dios quiere bendecirme, Dios quiere que yo crezca. Ese es el deseo de Dios, que yo pueda crecer, que yo pueda madurar. Pero hay cosas que Dios no va a hacer por mí. ¿Ya? Hay cosas que yo tengo que hacer. Y una de esas cosas es preocuparme de oír al Señor y de tener una posición del corazón correcta delante de Él. Ser humilde y escuchar su corrección. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces empiezan los problemas. Empieza ya Pablo a tratar como con los problemas de Corinto. Y uno de los grandes problemas que tenía la iglesia era la falta de unidad en el cuerpo de Cristo, en esta iglesia local, ¿no? En la iglesia de Corinto. Había divisiones, había problemas, había disensiones, y Pablo les exhorta principalmente a tres cosas. Si tú lees bien ahí el verso 10, dice, les exhorta a la unidad. Les exhorta que, primero, hablen una misma cosa. En segundo lugar, que no haya divisiones. Y en tercer lugar, que estén perfectamente unidos. Es decir, en una misma mente y en un mismo parecer, en una misma página. Ahora, lo interesante es que fíjate cómo comienza el verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo eso es súper importante entenderlo. Por el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, lo que está haciendo Pablo acá es apelar y recordarnos a nosotros que debemos mantenernos enfocados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo primero aquí nos dice, les ruego en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, nosotros, hoy día, tú, si le has dado tu vida a Jesucristo, yo, podemos tener con nuestro Padre comunión. Y creo, y sabes que esa es una palabra muy importante, la palabra comunión. La palabra comunión, compañerismo, o koinonia en el griego, koinonia, que es decir, compartir lo mismo. Estar de acuerdo con la otra persona, es compartir las mismas cosas. Y cuando yo vengo a Jesucristo, yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Señor, yo comparto lo que tú estás diciendo, yo lo creo. Tú me has dicho que soy un pecador y he venido a ti y creo que tú me das salvación. Y eso inicia esta koinonía, este compañerismo. Y ahora ya no vivo para mí, ahora vivo para el Señor. Entonces, fíjate lo interesante que nos dice Pablo acá. Recuerda que el mismo Pablo en el verso 9, un versículo anterior nomás, había dicho, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿Te das cuenta? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuimos llamados a tener una comunión con Jesucristo, tú y yo.
Eso es lo primero, eso es lo que primero Pablo nos recuerda. Y nos dice, hey iglesia, recuerden, ustedes no tenían comunión con Dios, ¿sí? Pero en Jesucristo hoy día han sido traídos a una comunión. Ahora, ¿qué significa eso? Que con Jesucristo estamos unidos, que somos uno con Él, que compartimos lo mismo, somos uno, ¿verdad? Así como Jesús dijo, yo el Padre uno somos, bueno, también nosotros somos uno con Jesucristo y somos uno con Él. Estamos unidos en una comunión. Ahora, entonces el punto es, si hemos sido traídos a una comunión en Cristo Jesús para ser uno, ¿por qué? Dice Pablo, y eso es lo que va a decir Pablo después, ¿por qué están desunidos? Porque además de ser traídos a una comunión con Dios, también eso nos trajo a una comunión con todos los creyentes del mundo en Cristo Jesús. De hecho, ¿cómo nace la iglesia? Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿De qué manera nace la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia cuando estaba esperando la promesa del Espíritu Santo en el libro de los Hechos? La iglesia en Hechos estaba unánime. Fíjate lo que dice Hechos 1:14. Dice, todos estos, es decir, los discípulos, más un grupo de personas más, todos estos, Hechos 1:14, si tienes, puedes anotar, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. O sea, fíjate qué importante, no es lo mismo estar juntos que estar unidos, no es lo mismo, son dos cosas totalmente y completamente diferentes. Estar juntos significa que estoy en un grupo al lado de otro, eso significa estar juntos, ¿ya? Por ejemplo, en un lugar podríamos estar todos juntos, ¿no? Por ejemplo, ya te vas a vacunar y ves que hay un montón de personas alrededor tuyo, pero no necesariamente esas personas creen ni piensan ni creen lo mismo que tú, ¿no? O sea, son personas todas distintas y cada uno por su lado, ¿ya? O sea, estar juntos es más bien en referencia a la posición física respecto al otro, pero estar unánimes es diferente. Porque estar unánime significa que tú tienes el mismo ánimo, estás en un mismo ánimo, quieres y deseas lo mismo. Eso es estar unánime. Y la iglesia en el libro de los Hechos estaba no solamente juntos, física y corporalmente, sino que estaba unánime. Y cuando no estaba junta físicamente, estaban separados porque algunos lo tomaron prisionero, porque alguno estaba en un viaje misionero, aún así había una unidad. Entonces, familia, la iglesia nace en unidad. Nace unida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 nos dice lo siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, dice Juan, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se fija? Comunión, unidad, compañerismo, compartimos exactamente lo mismo. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto entonces? ¿Por qué Pablo tiene que exhortar y recordar que Jesucristo nos ha llamado a tener una unidad con Él y además entre nosotros? ¿Por qué Pablo tiene que exhortar a los hermanos que ya hablen una misma cosa, que no haya divisiones, que estén unidos en una misma mente? Porque había divisiones. Versículo 11 dice lo siguiente de 1 Corintios 1. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mira, qué tremendo. Qué importante lo que vemos aquí. Fíjate que dice que Pablo recibe un informe.
Pablo fue informado por un grupo de personas, por hermanos de la congregación que eran de Corinto, a través de un informe formal a Pablo. Y se identifican estos informantes como los de Cloé. ¿Te fijas bien? Los de Cloé, versículo 11. No se sabe específicamente mucho quién era Cloé, pero la gran mayoría cree que pudo haber sido una mujer a quien le pertenecía un grupo de esclavos. ¿Ya? Otros dicen que los de Cloé eran familiares de una mujer llamada Cloé. ¿Ya? No sabemos cuál de las dos cosas puede ser. Cualquiera sea la situación, hay un grupo de personas identificada como los de Cloé, ya sean los que le trabajaban a Cloé o los familiares de Cloé, que eran creyentes en Cristo, que estaban ahí en la iglesia de Corinto y que ellos estaban observando situaciones que habían dentro de la congregación y que fueron cristianos responsables, ¿sabes? Y mira qué importante, familia. Creo que es súper importante que entendamos algo, que cada cristiano, cada persona de la congregación, y específicamente aquí, porque estamos hablando de la congregación local, estamos hablando de la iglesia local, ¿ya? La iglesia de Corinto, esa iglesia, específicamente tenía este problema. Entonces, es importante, familia, que entender que tenemos una responsabilidad como cristianos. Y esa responsabilidad como cristianos es que somos responsables por guardar la salud espiritual de la iglesia. Y eso no es simplemente una, podríamos decir, responsabilidad solo del pastor y solo del liderazgo. Fíjate. No. Esa es una responsabilidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia completa, de la iglesia local. De poder observar situaciones. Porque el pastor y los líderes no tienen ojos en todas partes, ¿no? De algunas situaciones que puedan estar ocurriendo. Pablo estuvo en Corinto, recuerden bien, 1 año y medio. Y cuando recibe este informe de los de Cloé, él se encuentra en Éfeso. En Éfeso él estuvo 3 años, ¿ya? Permaneció 3 años y estaba ausente corporalmente de Corinto. Su corazón estaba con ellos, claro. Pero él no podía estar observando ni viendo las cosas que allí estaban ocurriendo, ¿ya? Él no estaba presente allí. Pero sí hay hermanos que con buena disposición están haciendo un informe, informando situaciones que ponen en peligro la unión y la unidad de la iglesia allí en Corinto. Entonces, ¿sabes qué, familia? Nosotros tenemos una responsabilidad compartida de vigilar que la iglesia marche en Cristo. Hay cosas que yo no puedo ver como pastor, porque se me van. Pero tal vez otros sí. Y es necesario poner en alerta respecto a cosas que puedan estar sucediendo. O si hay alguna necesidad. Y en eso tenemos todos una responsabilidad. Entonces me llama mucho la atención la diligencia de estas personas, de los de Cloé, que dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí está ocurriendo algo que no debería ocurrir, vamos a llevarlo a Pablo, vamos a escribirle a él y le vamos a informar esta situación, no a modo de chisme, porque no es un chisme, es un informe con nombre y apellido. Pablo solamente lo que hace es quitar los nombres para no exponerlos a la congregación. ¿Y qué daba cuenta de ese informe? Que había contiendas en la iglesia, que había contiendas, divisiones, partidismo. Y fíjate que la palabra contiendas en el griego es chisma, que viene como de cisma, ¿no? De ahí viene la palabra cisma, de ruptura, que es como un cuerpo, una unidad de huesitos, por ejemplo, de huesos en el cuerpo, y que tú estás quebrando el cuerpo. Ruptura. O sea, literalmente lo que estaba ocurriendo era que se estaban levantando barreras, cada grupo estaba levantando barreras
tan fuerte que vino a dividir completamente la congregación. Y esto me recuerda lo que Proverbios capítulo 18, verso 19 nos dice. Dice que el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y los pleitos son como cerrojos de fortaleza. O sea, cuando se levantan este tipo de pleitos, de rupturas, cuando hay ruptura, cuando se levantan estos partidismos, empieza a haber como una ciudad fortificada con cerrojo, al cual es difícil echar abajo, porque yo he formado barreras. ¿Sabes qué importante? Que no pongamos barreras. Ahora, cuando vemos algo que está mal, sí, ahí hay que denunciar. Eso es la iglesia. Y por eso qué importante lo que los de Cloé hicieron. Denunciar, informar lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Entonces, las contiendas, familia, y las divisiones son una evidencia clara de una vida carnal, de una iglesia carnal. Gálatas capítulo 5 versos 19 y 20 nos dicen lo siguiente. Andan por un momento ahí. Gálatas 5 versos 19 y 20. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Importante, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, subraya, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Luego dice envidias, homicidios. Acuérdese que homicidio, Jesucristo nos dijo que no solamente era matar a otro físicamente, sino que decir a nuestro hermano fatuo o tonto. Eso ya era homicidio. O sea que la mitad de la lista de las obras de la carne tienen que ver con mi relación con los demás. Tienen que ver con el tema del conflicto. Eso quiere decir, el conflicto. O sea que el conflicto, la constante contienda. Ahora, no hablamos de contender por la fe, no, eso es otro punto, ¿ya? Lo que estamos hablando acá es de otro tipo de contiendas, ¿ya? Que no son para defender la verdad, sino que son contiendas de cosas secundarias, ¿ya? Entonces, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones son evidencia de una vida carnal, simplemente. Mira lo que dice ahí mismo en 1 Corintios en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Entonces, la enemistad de la iglesia, la desunión, los pleitos, los celos, las rivalidades, son evidencia de carnalidad. ¿Y cuál era el origen? Porque eso es lo importante. ¿Por qué estas personas estaban divididas? Porque habían tomado partido por personas. Por personas. Dice el verso 12 de 1 Corintios 1. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. Ahí estaba
Ahí estaba digamos, la base de esta división. Aquí estaba el tema central. Y es que cada grupo, habían grupos que se habían dividido tomando partido y poniéndose tras estas personas que por lo demás son hombres de Dios. ¿Te fijas? Y cada uno tenía sus propias características. Por ejemplo, Pablo era un hombre, bueno, el apóstol de los gentiles, pero se describe a Pablo, fíjate que la apariencia física de Pablo era débil. Era débil. De hecho, algunos de los corintios, en la segunda carta a los corintios lo vamos a ver, algunos de los corintios decían, este Pablo, ¿qué viene a escribirnos? Nos viene a escribir y nos escribe por carta y nos escribe cosas fuertes, pero cuando está entre nosotros es súper, es de apariencia débil. Y sí, Pablo físicamente no tenía ninguna apariencia de fuerte. Era bajito, encorvado se dice, ojos saltones, voz debilitada. Contrariamente a lo que muchos podíamos pensar. Pero él amaba a Cristo. Y obviamente mucha gente se dejó, así como que, dice, Pablo es mi apóstol, ¿no? Ahora también estaba Apolos, que en Hechos capítulo 18, versículo 24 se nos dice que Apolos era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Se decía, él era como más elocuente, era un poquito más, podríamos decir, de estudio bíblico, del sacar de un texto algo más allá y algo más profundo, y era de ese tipo de persona, ¿verdad? Ahora, interesante que Apolos es un hombre de Dios, fíjate, y es un tremendo hombre de Dios, porque cuando se le acerca ahí mismo en el capítulo 18 de Hechos, Priscila y Aquila, cuando lo escuchan, Aquila y Priscila, a él lo toman aparte y les pusieron más exactamente las cosas de Dios. Y él humildemente aceptó eso. ¿Ya? Está también Pedro, que era un hombre más bien tosco, de carácter más fuerte, más rudo. Podríamos decir este era más carismático, Pedro, más carismático y toda la cosa. Y habían otros que decían somos de Cristo. No porque siguieran a Cristo, ojo con eso, sino porque ellos decían, nosotros no somos de ninguno de estos. Y menospreciaban el liderazgo que Dios tenía en la iglesia. Ojo con eso también. Porque fíjate que el problema no es que ellos oyeran a Pablo, oyeran a Apolos, oyeran a Pedro, e incluso el punto no es que ellos tuvieran su predicador favorito. Ese no es el punto. Creo que eso también es importante hacer esa salvedad, porque hoy hay mucha gente que dice, yo soy de Cristo, no soy de nadie más. Pero ¿sabe qué? No se congrega en ninguna parte, no tiene pastor, y dice, no, yo no soy de... porque las denominaciones son un invento del hombre y toda la cosa. Ojo, cuidado con eso, cuidado. No es eso lo que nos está diciendo acá. No es eso. ¿Cuál era el problema? El problema era levantar barreras. Era tomar partido. Y usar mi pastor favorito como un instrumento de este sí y este no. Levantar esas barreras para que no haya unidad en la iglesia. Como tomar en cada uno en su trinchera, ¿viste? Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Por qué la iglesia no está unida, esta iglesia local? Simplemente por una evidencia, eso evidencia una sola cosa, y es que no hay amor. No hay amor de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, Pablo nos recuerda lo siguiente. Dice, y sobre todas estas cosas,
vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el vínculo que mantiene unida a una iglesia local, estamos hablando de una iglesia local, es el amor de Cristo. Acuérdate que en la oración de Juan 17, en el versículo 21, Jesucristo pidió a su Padre: Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, por sus discípulos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. O sea, la voluntad de Dios para su iglesia es que sea una. ¿Ok? Y en el vínculo del amor, el amor de Cristo sea el vínculo, lo que une, ¿ya? Entonces, tomar partido, no estoy diciendo no tener pastor o no respetar a tu pastor o a un líder, no, pero tomar partido por personas nos desenfoca completamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es que dio su vida por nosotros. Es porque por Jesucristo la iglesia es posible. Porque en Jesucristo la iglesia existe. Y por Jesucristo existe. Tan simple como eso. Por eso Pablo dice acá en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, se sentía ofendido Pablo. Porque Pablo nunca hizo un proselitismo para que la gente lo siguiera a él. Pablo dice, no, yo prediqué a Cristo entre ustedes. No prediqué a Pablo. ¿Ya? Entonces, importante enfocarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia nos advierte, ¿cómo estamos con la hora? La Biblia nos advierte acerca de personas que causan divisiones, ¿ya? La Biblia advierte de estas cosas. En Tito, capítulo 3, versículo 10, Pablo le escribe a Tito, que era un líder también de las iglesias, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Hay gente que le encanta tocar temas divisorios. Le encanta. Porque quiere hacer pelear. Nosotros hemos aprendido en esta iglesia a tener equilibrio. Hemos recibido de nuestros pastores, del pastor Chuck Smith, la enseñanza de tener el equilibrio. Y la iglesia se ha dividido por temas realmente que todavía hay gente que quiere dividir. Y que te toca el dedo en la llaga, y que quiere y dele con el tema. Por ejemplo, el calvinismo. Los calvinistas no hablan de otra cosa que no sea los 5 puntos del calvinismo, que la salvación, que el tema de la perseverancia de los santos, el tema de que si se pierde o no la salvación, y es un tema pero que ha traído división por años, y ellos insisten en tocarlo. Aquí en las Escrituras, Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Al hombre que causa esas divisiones después de una y otra amonestación, ¿sabes qué? Deséchalo. Hubo un tiempo en que yo buscaba así como, no, que contraargumentar, pero me di cuenta de algo, familia. Y es bueno esto entenderlo. ¿Sabes qué? Hay personas que van a buscar dividir y yo no me voy a prestar para eso. Si estas personas que están tratando de hacer proselitismo con sus doctrinas y todo, allá ellos. Yo no voy a dividir el cuerpo de Cristo. Y finalmente hemos recibido de nuestros pastores eso. O sea, nosotros somos equilibrados. No somos ni de este extremo de acá, ¿ya? De que soy salvo y siempre salvo. Tampoco somos del extremo de acá, que por cualquier cosa voy a perder la salvación. Nosotros hemos sido traídos al equilibrio, a decir,
permanecer en Jesucristo. Juan capítulo 15, permanecer en su amor. Y eso nos da la seguridad. Permanecer en Él. Permanecer en Cristo. Pero mira lo que le dice Pablo a Tito. O sea, hay alguien que está causando divisiones, que está atornillando al revés, contigo, con la iglesia, con el liderazgo. Después de una u otra amonestación dice, deséchalo. Ya Tito, ya no va más. Eso es una evidencia de alguien que no quiere mantener la unidad de la iglesia. Y chao, deséchalo. Deséchalo. Ahora, teniendo claro esto, familia, esto no significa, y esto es importante, que todos somos robots y todos iguales. ¿Ya? Ojo con eso. También es importante entender eso. Podemos tener diferencias y es legítimo tenerlas, pero eso no debe ser motivo para dividirnos. ¿Ya? Y te voy a dar un ejemplo. Pablo y Bernabé. Anda ahí a Hechos, capítulo 15, verso 36 al 41. Hechos 15, 36 al 41. Mira lo que pasa aquí, empezando segundo viaje misionero de Pablo. Hechos 15, versos 36 al 41. Nos dice lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Ya? Esa era la idea. Pablo y Bernabé dijeron, vamos a ver a los hermanos, vamos a confirmarlos, vamos a confortarlos, vamos a animarlos. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, ¿ya? Ahora interesante, eso quería Bernabé, pero Pablo no. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Dice, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Él no siguió con ellos, él se apartó después. ¿Ya? Su inmadurez tal vez. No había ido con ellos a la obra. Eso molestó a Pablo. Lo molestó porque Pablo decía, no, pues si estás con nosotros, vamos. ¿Ya? Ahora, fíjate lo que dice el 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, dos hombres de Dios, que se separaron el uno del otro. ¿Qué? Sí, se separaron el uno del otro. Y Pablo, entonces, Bernabé, tomando a Marcos, o sea, él dijo ya, ok, yo lo voy a llevar, pero yo me voy a ir a otro lado. Dice que se fue a Chipre, navegó hacia Chipre, y Pablo, dice el verso 40, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Mira qué interesante, súper interesante. ¿Sabes qué? Es esperable y aún es legítimo que tengamos diferencias. Es legítimo. Pablo y Bernabé tuvieron una diferencia, y esa diferencia fue tal que uno se fue hacia un lado y el otro hacia el otro. Ahora, ¿eso hizo menos espiritual a Bernabé o menos espiritual a Pablo? No. Porque ellos no se dividieron. Mira, esto quiero que lo entendamos, familia. Ellos no se dividieron. Tener diferencia no es división. Fíjate qué importante. Porque ambos iban a trabajar para el reino de Dios. La finalidad de ellos era trabajar para el reino de Dios. Pero tuvieron una diferencia de visión. Uno quiso llevar a uno, el otro no. Y finalmente, en lugar de un viaje misionero, tuvimos dos viajes misioneros. ¿Ya?
Chuck Smith dijo, diferencias, sí. Divisiones, no. Ahora, quiero que entendamos bien este punto, familia, porque probablemente tú estás diciendo, pero entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? Vemos bautistas, pentecostales, pentecostal apostólico esto, pentecostal esto otro, bautista aquí, bautista allá, Calvary Chapel, ¿ya? La iglesia, no sé, metodista. ¿Por qué? ¿Significa entonces que todo es, que está todo parcelado, que está todo...? No, no. Mira, algo importante, familia. Las denominaciones, movimientos diferentes que han salido a través de la historia, no están mal. Al contrario, muchas de las denominaciones y de los movimientos han iniciado en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Dios ha hecho nacer a muchas denominaciones. Dios ha hecho nacer a distintos movimientos. Por ejemplo, en el siglo XVI, cuando el catolicismo romano imperaba en el mundo entero y estaba a expensas de la palabra de Dios completamente, Dios puso el deseo en un corazón de un monje llamado Martín Lutero, que empezó a traducir la Biblia y que se dio cuenta, leyendo Romanos, que la salvación era por la gracia de Dios y no por obras. Y que todo lo que se estaba haciendo en el catolicismo, en la iglesia, era terrible, no bíblico. ¿Quién inició ese movimiento? El Espíritu Santo. Utilizó a Martín Lutero, utilizó a Juan Calvino y otros, ¿cierto? Ahora, nuestro propio movimiento comenzó con el Espíritu Santo. En una pequeñita iglesia llamada Calvary Chapel, de 25 personas, de quienes el pastor Chuck Smith se propuso hacer de esas 25 personas las más preparadas, las más instruidas en las Escrituras. Les amó y les entregó las Escrituras verso a verso. Y el Señor fue añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿Dios no quiere denominaciones? No, ese es el punto. No, ese es el punto. ¿Dios no quiere nuevos movimientos? No, ese es el punto. ¿No? ¿Cuál es el punto? El punto es, y esto, grábeselo en la mente y el corazón, reemplazar a Jesús por el hombre. ¿Ok? Ahí está el problema. Ahora, la gloria es para Dios. El hombre es el instrumento simplemente. El instrumento que Dios ha usado para su gloria. ¿Ya? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Ahora fíjate bien. Dice, servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. O sea, mira, Pablo nos dice, ¿sabes qué? Apolo y Pablo, olvídense de ellos. No, dice, son servidores. O sea, Pablo nos dice, desprecian a Pablo, desprecian a Apolos, desprecian a Pedro. No dice eso. Pero dice que son simplemente servidores, instrumentos que llevan la gloria a Dios. ¿Te fijas? Porque aquí está el otro extremo. Hay gente que dice, no, yo no sigo a ningún hombre. Pero en realidad es porque no quiere someterse a ningún pastor, no quiere someterse a ninguna iglesia, y porque también le cae mal cuando hablan del movimiento o de la denominación. Y eso no está mal. No ese es el punto. Yo estoy feliz de estar en Calvary Chapel y de estar parte de este movimiento. Feliz de poder recibir las enseñanzas de los pastores, de leer los libros del pastor Chuck y la filosofía del ministerio y todo el tema.
Pero algo importante, Jesucristo murió por mí. ¿Sí? Eso nunca lo debo perder de vista. Si Dios ha usado a hombres como Martín Lutero, Calvino, Chuck Smith, los ha usado para la gloria de Cristo. ¿Se fija? Para la gloria de Cristo. Entonces, el punto no es tener un pastor favorito, ¿ya? O sea, incluso puede que tú mismo tengas tu pastor favorito, en el sentido a ver, no favorito, no sé si es el término, no quiero confundir. Un pastor que te agrada como enseña, ¿verdad? Ahora, si tú lo tienes, gloria a Dios. Yo también los tengo. ¿Ya? El punto es, no los reemplaces al nivel de Jesús y no lo uses como instrumento de división. ¿Ok? Verso 13 de 1 Corintios 1. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No, ¿verdad? Claro que no. Dice, doy gracias a Dios, dice el 14, dice Pablo, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Porque también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si ha bautizado alguno. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, fíjate, Pablo dice, menos mal que no bauticé a ustedes. O sea, imagínate, andarían diciendo que yo soy el que los bautizó y todo el tema. Y en esto vemos algo importante, familia. Vemos el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo era predicar el Evangelio. Y predicarlo no con sabiduría de palabras. ¿Por qué? Porque el Evangelio se traduce solo en una cosa: Cristo muriendo en la cruz del Calvario por los pecados del hombre. Y es todo. Es todo. El mensaje simple y sencillo de la salvación en la persona de Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 1, Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque en Cristo hay salvación. Ahora fíjate algo importante. Pablo nos dice que Cristo nos lo envió a bautizar en agua, ¿verdad? Está hablando del bautismo en agua. Sino, ¿a qué? A predicar el Evangelio. Y este es un punto importante, familia. El bautismo en agua no es un rito de salvación. Muy importante. Muy importante. ¿Ya? La salvación solo viene a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Solo viene por fe en Cristo Jesús. Eso es lo que da salvación al hombre. Por eso Pablo tenía ese ministerio, predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el que trae. Cuando respondemos al Evangelio, somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Somos hechos nuevas criaturas. Dios nos da un nuevo nacimiento, nos pone su Espíritu Santo, pero eso solamente una vez que hemos recibido el Evangelio. El bautismo no nos salva. ¿Cuánta gente se ha bautizado creyendo, no, que me voy a bautizar porque es un ritual? Pero ¿sabes qué? Puedes bautizarte 1.000.000 de veces. Si tu vida no es transformada, no tiene ningún valor. El punto no es, que me bauticé años atrás. No, el punto es, ¿cómo está con Cristo tu vida? ¿Tienes una nueva vida? Porque aunque te bautice una y otra vez, solo es un rito sin valor. Si Cristo no ha hecho nueva
todas las cosas en tu vida. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, es el único que puede darte una nueva vida. Porque al cielo no vamos a entrar si no somos nacidos de nuevo. Al cielo nadie va a entrar si no ha nacido de nuevo. Y la única manera es que nazcas de nuevo es que creas en el Evangelio. De que Cristo en la cruz murió por pagar tus pecados. Solo eso. ¿Significa que el bautismo entonces no es importante? No, no significa eso. Pero sí significa que el bautismo no es un elemento que te va a salvar. El bautismo en agua, y eso es lo que nosotros creemos porque la Escritura lo enseña así, es una evidencia hacia los demás de algo que ya ocurrió en mi corazón. Es un testimonio público a mis vecinos, a mis amigos, a la gente. Estoy confirmando de que sí, mira, yo le entregué mi vida a Cristo, soy salvo, pero ahora quiero manifestarlo públicamente a través del acto del bautismo, que es Jesucristo lo enseñó, que se debe practicar. El bautismo en agua por inmersión. Por inmersión. ¿Ya? Entonces, importante. Si el bautismo salvara, Pablo hubiera dicho, oh, imagínate Pablo aquí. Entonces Pablo no sacó nada con predicar el Evangelio. No, dice, no me envió Cristo a bautizar. Me envió a predicar. Porque en el Evangelio hay salvación. El Evangelio son buenas noticias de salvación, no el bautismo. ¿Ya? Bueno, entonces familia, este es el punto. No haya divisiones, estén perfectamente en una misma mente, en un mismo corazón. Como iglesia local, siempre debemos guardar la unidad. El Espíritu Santo va a traer unidad, sin duda. Sin duda. Y el estar dividiendo es una muestra y una evidencia de carnalidad. Ahora, podemos tener... la iglesia es una sola, eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Y hay otras denominaciones que creen cosas distintas, por ejemplo, del rapto. Algunos creen que es durante la tribulación, después. Hay otros que creen, qué sé yo. Pero, ok, allá ellos, ¿no? Pero el hecho es que no creamos como ellos y ellos no crean como nosotros no significa que ellos no son cristianos, nosotros sí. ¿Ya? Ahora, las doctrinas elementales en la Biblia no son transables. Esas sí no son transables. ¿Cuáles son esas? Que la salvación viene solo por la fe en Jesucristo. Que aparte de Jesucristo no hay ninguna otra forma de venir a la salvación. Eso es fundamental. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección como la obra completa de Cristo para la redención del hombre. Eso es fundamental. De que todos somos pecadores y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es fundamental. Que al momento de creer tenemos el Espíritu Santo, eso es fundamental. Que el Señor viene por su iglesia, eso es fundamental. Eso no se tranza. Eso no se tranza. Es decir, Pablo no nos está enseñando aquí a guardar la unidad y echando por la borda la sana doctrina. Ojo, no es eso. Porque Pablo nos va a mencionar más adelante y en 2 de Corintios que a los falsos maestros no les den cabida. Cuando se trata de contender por la verdad, eso no se tranza. Una persona que enseña falsedades en la iglesia no debe estar en la iglesia. Pero Pablo nos está hablando acá de otro tipo de problema, ¿ya? Del partidismo que había en cada de estas personas y que eran una evidencia de que sus vidas aún estaban inmaduras. Finalmente, entonces familia, ¿es malo ser parte de un movimiento o de una denominación? Para nada. De hecho, yo estoy muy contento en este movimiento. Y honro el movimiento.
Porque no vamos a también ser personas como los que decían acá, ¿no? Yo soy de Cristo, no soy de nadie. O sea, Pablo no es nadie, Apolo no es nadie. No, ese es el punto. No, ese es el punto. Pero el punto no es poner a las personas por sobre Jesucristo, porque Jesucristo pagó por mis pecados. Él murió por mí. Él. Y a Él debe ser en la iglesia toda la gloria y toda la honra. Siempre. Si Dios ha usado un pastor X para iniciar el movimiento o una denominación, es un instrumento. Dios usó a Pablo para abrir la iglesia en Corinto. Luego llegó Apolos. Luego llegó Pedro. Pero ¿cuál era la idea de ellos? Proclamar a Cristo y glorificarlo a Él. ¿Qué hizo la iglesia? Se fue por ellos. Puso sus ojos en las personas y los quitó de Cristo. Entonces, ¿queremos ser espirituales? ¿Dejar de ser carnales? Pensemos lo mismo. Tenemos que estar unánimes, en el mismo deseo, como la iglesia de Hechos. ¿Y cuál era el deseo de la iglesia de Hechos? Glorificar a Cristo. Ese debe ser el deseo de Calvary Chapel Temuco, glorificar a Cristo. Estamos muy contentos de nuestra doctrina y de nuestro movimiento, pero nunca, y de nuestro pastor Chuck, el iniciador del movimiento. Pero la gloria no es para él, la gloria es para Dios. Somos instrumentos, y gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, tremendo lo que Pablo nos está enseñando acá. Que haya entre nosotros una misma mente, un mismo parecer. Glorificar al Señor. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Has comenzado a exhortarnos, a enseñarnos, Señor,